Empezamos. Sí, empezamos este módulo, como comentaba Luis, dedicado a la micro y la macroeconomía. De hecho, como iremos viendo a lo largo de estas 5 sesiones, el estudio de la economía, de la teoría económica, se divide en 2 grandes ámbitos, el de la microeconomía y el de la macroeconomía. El de la microeconomía estudia el estudio del comportamiento económico de individuos, de empresas en un mercado. Cómo se interrelacionan en términos de transacciones económicas, transacciones financieras, cómo en ese intercambio productivo o comercial entre empresas y consumidores intervienen también en última instancia las administraciones públicas para regular los mercados. Por tanto, desde esta perspectiva, la microeconomía es el análisis económico desde la perspectiva de empresas y consumidores. Esa es la idea con la que os deberíais quedar. Por otro lado, la macroeconomía, que es el otro ámbito de análisis de la economía, desarrolla ese mismo análisis económico, estudio del comportamiento de empresas e individuos, pero el foco no es a nivel de empresa, o no es tanto a nivel de empresa o a nivel de consumidor, sino que es bastante más amplio, de ahí el nombre macroeconomía, y el análisis se plantea a nivel de países o a nivel de país o a nivel de países. Pero el principio de la historia es la microeconomía, porque solo podemos entender cómo funciona una economía a nivel macro, a nivel global, a nivel de país, si somos capaces de interpretar correctamente las relaciones comerciales, financieras, que se dan entre empresas o que se dan entre empresas y consumidores. Esa es la base. Y veréis, pues no, pero el próximo día, la segunda sesión, sí, entraremos en el fundamento del análisis económico, sea microeconómico o sea macroeconómico, como es la cuestión relativa a las leyes de oferta y demanda. Unas cuestiones que aparentemente son de sentido común. De hecho, la economía no es nada más que eso, sentido común aplicado de manera estricta. Pero esas leyes de oferta, esas leyes de demanda que explicaremos y comentaremos, sobre todo por lo que se refiere a la oferta, son menos intuitivas de lo que pudiéramos pensar a priori. En estas 5 sesiones, lo que haremos es dividir el análisis del siguiente modo. 2 sesiones y media o incluso 3 las dedicaremos a la microeconomía y las otras 2, las restantes, o 2 y media o 2, dedicaremos al ámbito de la macroeconomía. Porque, insisto, más allá de que el análisis sea microeconómico o macroeconómico, los fundamentos o los pilares de ese análisis se fundamentan en tener claro, muy claro, las leyes de oferta, las leyes de demanda. ¿Sí? Porque a partir de esa consideración, de esa base, seremos capaces de desarrollar análisis sofisticados o profundos, o más sofisticados o más profundos de lo que uno podía pensar estando en primero de carrera. Sí, independientemente de eso, independientemente de lo que yo comenté en clase, que no es poca cosa, lo que se trata es que vosotros a lo largo de estas 5, 6 semanas, en medio hay una en diciembre que es inhábil o prácticamente inhábil, a lo largo de este tiempo es a medida que vayáis repasando, estudiando el temario de las 2 materias de micro o de macro, aquellas dudas que os vayan surgiendo, ya sea por mail, a través de mail, me contactará a mí, sí, no tengo o directamente a través de correo electrónico o las sesiones. Lo suyo es que me transmitáis, me hagáis extensivas esas dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes que tengáis para acabar de consolidar vuestro proceso de aprendizaje, y cuando llegue, creo que es el día 19 de diciembre, sí, es cuando toca el examen de micro y de macro, estéis preparados con buenas condiciones. Y bueno, lo habréis visto en materias, en otras materias, o las materias de las que habéis examinado, pero en esta especialmente. Es importante entender, porque a pesar de que tenéis toda la batería o toda la colección de preguntas que os van a formular ese día del examen, como el temario es bastante amplio, intentar memorizar las respuestas a todas las preguntas es
diré que es materialmente imposible, pero corre ese riesgo de que el dolor de cabeza sea realmente terrible. Por tanto, si entendéis o comprendéis las bases, los fundamentos económicos, encontrar la respuesta a las preguntas que se os formulan os resultará realmente mucho más fácil, incluso, y ese es el objetivo también de estas tutorías, incluso agradable o cuando menos interesante. A partir de aquí, os dicho lo cual, si no hay ningún comentario, ninguna crítica, ninguna sugerencia, empezamos por el... Dime. Electrónico. Os lo paso luego al final de esta, creo que al final de este PowerPoint. Sí, que pasáis a consulta y nosotros centralizamos y se lo pasamos a nuestro ya veréis que a lo largo de las sesiones yo estrictamente no explico los materiales, explico los contenidos de los materiales, aquello que por mi experiencia, por la tradición de los años, entiendo que os genera más dificultad a la hora de estudiar y procuro enfatizar ese tipo de cuestiones. Pero insisto, yo no explico, yo no repaso literalmente los materiales porque ya tenéis los materiales ahí explicados o mejor explicados de lo que yo diría. Insisto, en las sesiones intentaré focalizar en aquellos puntos que o bien os cuestan más o que no son tan evidentes o que hay que analizar con detalle para entender la lógica de lo que se está explicando. Para hacerlo, lo iremos viendo a lo largo de las sesiones, o me apoyaré en PowerPoints que en algunos casos son resumen o puede ser un resumen de esas cuestiones que son relevantes o que entiendo que son más relevantes de vuestra notación, PowerPoints que a través de Emma os haremos llegar. Y en otros casos, hoy también veréis una buena muestra de ello, a partir de lo que pintemos o analicemos en la pizarra. Porque entender esos conceptos implica saber interpretar gráficos. Y si habéis tenido la oportunidad de ojear los apuntes de esta materia, veréis que desde el principio hasta el final la profusión de no tanto fórmulas, pero sí que gráficos es realmente importante. Si somos capaces de interpretar un gráfico, interpretar un gráfico, consolidar los conceptos que vamos explicando, será más fácil, no lo sé, pero más evidente, sí. Pues dicho lo cual, empezamos por el principio. El principio de la historia es preguntarnos qué entendemos por economía. ¿Sí? Pues mirad, si yo os preguntara qué es la economía, ¿qué me diríais qué es? ¿A qué suena? Eso, lo de economía me refiero. ¿De qué diríais que va la economía? Va, fácil, sin miedo, el que tiene boca se equivoca. Compra, venta de bienes o... ¿Compra y venta de bienes? ¿Entre quién? Entre empresas o entre empresas y consumidores, entre el que compra y el que vende. Y esas operaciones de compra-venta, ya sea de productos, de bienes o ya sea de servicios, es posible porque hay organizaciones que llamamos empresas que fabrican productos. Y para fabricar esos productos, esos bienes o esos servicios, necesitamos las empresas de qué precisan para poder fabricar, en última instancia, vender. Materias primas, pero solo materias primas. No, dinero no. El dinero es lo que obtenemos si conseguimos vender. ¿Sí? Necesitamos materias primas, mano de obra, ¿alguna cosa más? Sí, pero materias primas, los clientes ya los buscaremos, ¿sí? Pero materias primas, mano de obra, son recursos. Local o una logística. Vale, el local, las máquinas son factores de producción. Pues bien, la economía va justamente de eso. Es una disciplina, algunos la consideran ciencia, bueno, eso es bastante discutible, pero bueno, un poco de cada caso, es una disciplina cuyo objeto es, o que se dedica a, o nos dedicamos a organizar la producción a partir de unos recursos. Organizar la producción a partir de unos recursos para producir bienes y
servicios. Bienes y servicios que pretendemos vender. Y a partir de aquí hay que buscarse los clientes con los que obtener unos recursos. Y esos clientes que nos buscamos y que van a estar más o menos dispuestos a comprar nuestro producto, ¿por qué van a comprar nuestro producto? ¿Por qué tienen interés en comprar nuestro producto o el que produce cualquier otra empresa? Para cubrir necesidades. Pues bien, los bienes y servicios que elaboran las empresas sirven para elaborar o sirven para que en última instancia los compradores que los adquieren, o las empresas que los adquieren, puedan satisfacer necesidades. Y para elaborar esos bienes y servicios necesitamos recursos. ¿Sí? Pues fijaos, pequeño detalle en el que abundaremos en el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades de las personas, de los individuos, son ilimitadas. Cuando hemos colmado unas necesidades más o menos básicas y están cubiertas, que nos aparecen otras de nuevas. Y si no, ya está el de marketing para creárnoslas. Pero en cualquier caso, las necesidades de los individuos son ilimitadas. Y esas necesidades se colman o se intentan satisfacer, cubrir, colmar con bienes y servicios. Bienes y servicios que producimos con unos recursos. ¿Sí? O factores de producción. Veremos cuáles hoy. Pero esos recursos o factores de producción, por definición, son limitados, son escasos. Y como los recursos o factores de producción son escasos, ¿qué pasa? Los bienes y servicios que somos capaces de elaborar en nuestra actividad económica, en nuestro negocio, en nuestra organización, en nuestra empresa, también son limitados. Como los recursos son finitos, son limitados, la cantidad de bienes y servicios que podemos llegar a elaborar también es limitada, también es finita. ¿Y dónde está el problema entonces? ¿Dónde diríais que está el problema? Limitadas con recursos limitados. Que pretendemos satisfacer unas necesidades que son por definición ilimitadas con bienes y servicios cuya producción es limitada porque los recursos son limitados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale, parece lógico. De hecho, a lo largo de estas sesiones iremos viendo, insisto, que la economía es sentido común aplicado de manera estricta. Pues mirad, es ese problema, necesidades ilimitadas, recursos limitados, lo que da origen a la economía. Porque ese problema de recursos escasos y necesidades ilimitadas evidencia una cuestión, que no se puede tener todo. Y como no se puede tener todo, hay que elegir, hay que decidir qué se produce y qué no se produce con esos recursos que son limitados. Y ahí es donde entra el economista tomando ese tipo de decisiones. ¿Qué se hace o qué no se hace? ¿Qué se produce o qué no se produce? Porque no se puede tener todo. Y por tanto, en última instancia, la economía es justamente eso, la disciplina que nos entrena, que nos prepara para organizar la producción de una empresa, para, con unos recursos que son limitados, intentar satisfacer el máximo número de necesidades posibles, reconociendo o teniendo presente que no se puede tener todo. Y esto que es una obviedad, a veces se olvida. Y por tanto, el economista es un pájaro, una pájara, un individuo entrenado para tomar decisiones. Un economista es un organizador, de lo que sea, pero un organizador que lo que pretende, lo que busca, ¿qué es? Maximizar el rendimiento, maximizar, sacar el máximo partido a los recursos que tiene. Y el estudio de la economía, el estudio de organización de empresas, nos entrena en esa dirección, nos prepara para tomar decisiones de organización en sentido amplio, para optimizar los recursos que tenemos en aras de satisfacer unas necesidades que por definición son innatas. Bueno, grosso modo es lo que tenéis aquí planteado.
Lo que sí que es relevante y que debéis recordar ya desde hoy por siempre jamás es que las empresas para desarrollar su producción necesitan recursos o factores de producción. ¿De acuerdo hasta aquí? Pues mirad, importante, básico, fundamental, trascendental. ¿Qué factores de producción o qué recursos? Pues básicamente tres. Los economistas somos gente simple, si no nos dedicaríamos a la economía. Y esos factores de producción, en inglés, que llamamos recursos o factores de producción, en inglés se les llama inputs, ¿sí? O en español, insumos también, ¿sí? Pues los factores de producción son básicamente tres. Y esos tres, poco mucho, hace un momento me los citabas. Son la tierra, que simbolizamos de esta manera con la letra T, el capital y el trabajo. Tierra, capital y trabajo son los tres factores de producción con los que cuentan las empresas de cualquier país del mundo mundial para desarrollar su actividad económica, elaborar bienes y servicios con los cuales satisfacer necesidades que son ilimitadas. ¿De acuerdo hasta aquí? Vale, pues empezamos por el principio. ¿Qué es la tierra? Además, o aparte de dónde pisamos. Cuando hablamos de factor de producción tierra, ¿a qué nos referimos? ¿A qué diríais que nos referimos? Sin miedo. ¿Vale? Materias primas. ¿Qué más? Esto es energía. Energía. Un poco tangible, ¿no? Es físico. Energía. Petróleo, están de moda, electricidad está de moda. ¿Qué más? ¿Cómo? Energía. Y lo físico, todo lo que es físico, ¿no? ¿Pero qué es todo lo que es físico? Porque una máquina es físico, pero no es un recurso natural, no es tierra. La fábrica, la planta, el Esto clima. es capital. ¿Un país como España tiene recursos naturales? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo cuáles? Ponedme ejemplos, porque si decís que sí, pues duda siempre. Sí, porque sí, si no, porque no. España tiene recursos naturales. La respuesta es sí. ¿Vale? Pues decime cuáles. Clima. Sí, el sol y la playa. Aunque parezca increíble, sí es un recurso natural. A menudo, cuando hablamos de recursos naturales, porque la tierra, más allá del factor de producción tierra, se refiere a los recursos naturales. A todo aquello que nos proporciona la Tierra, entendida por Tierra, el planeta Tierra, para que podamos desarrollar, podamos desarrollar la producción. Por tanto, Tierra es sinónimo de recursos naturales. Y a menudo cuando se habla de recursos naturales, de manera simplista, de manera reduccionista, tendemos a pensar que los recursos naturales son fundamentalmente fuentes de energía y en menor medida, pero también materias primas. ¿Las infraestructuras serían? No. Eso no es tierra, eso luego explico, es capital, ¿vale? Pero por tierra entendemos recursos naturales, ¿vale? Todo lo que la tierra, entendida por tierra, no donde pisamos, sino el planeta proporciona o puede proporcionar todos los recursos que el planeta Tierra puede proporcionar para que se desarrolle la producción. ¿De acuerdo hasta aquí? Y decía, a menudo cuando hablamos de recursos naturales de manera reduccionista, tenemos a pensar sobre todo en energía, particularmente petróleo y gas. Y resulta que si el país no tiene petróleo y gas, ya no tiene recursos naturales. No, falso. Si le preguntamos a alguien, un país como España, ¿por qué es conocido en el mundo mundial, económicamente hablando? La respuesta es clara y es fácil. El sol y la playa. España es una potencia mundial en términos de turismo. Y lo es gracias fundamentalmente a sol y la playa. Pues bien, las playas son un recurso natural. Y en el caso español, ese recurso natural que son las playas se pueden explotar porque por la latitud, la zona del planeta donde estamos ubicados. Si miráis un mapa del mundo mundial, veréis que una ciudad como Barcelona está en la misma horizontal que la de Nueva York. ¿Sí? Sin embargo, poca gente se va a Nueva York y que llama a Nueva York, a la costa este de Estados Unidos, a bañarse y tienen playas.
Palabra del niño Jesús que tiene playa, ¿sí? Pero uno no va allí a bañarse. Pero cuando uno viene a Barcelona en sentido amplio, sí que viene buscando sol y la playa. La diferencia es algo tan tonto como lo siguiente. Se llama Pirineos. En la costa este de Estados Unidos, cuando baja la corriente del aire frío desde el Polo Norte, no hay montaña que lo pare. El agua del mar está fría y, bueno, en verano la temperatura es agradable, puede hacer calor, pero no es tan cómodo como bañarte en el Mediterráneo, que es un mar cerrado, relativamente cerrado, y además están los Pirineos que frenan según qué corrientes de aire. Esa latitud y los condicionantes o accidentes geográficos hacen que según qué recursos sean más o menos abundantes o que se puedan explotar más o menos fácilmente. ¿Sí? O fijaos en un detalle, tonto pero ilustrativo. La mayor parte de ciudades del mundo mundial, ¿dónde están ubicadas? O las mayores concentraciones de personas, ¿dónde están ubicadas? O cerca del mar, en la costa, o donde pasa un río. Porque eso facilita los intercambios comerciales, la explotación de los recursos. Donde hay montañas abruptas, sí, paisajísticamente son agradables de ver, probablemente hay recursos naturales, pero su explotación es difícil. Sí, pero las condiciones de vida son difíciles porque la orografía o los condicionantes geográficos no lo facilitan. ¿Sí? Por tanto, hay que recordar, primer factor de producción, la tierra. Y la tierra son los recursos naturales, ¿sí? Y no solo energía, el agua, los minerales, ¿sí? Vale. Segundo factor de producción, el trabajo. Y el trabajo en economía, el factor de producción trabajo, en economía, lo simbolizamos con la letra L. Por aquí la del inglés, labor. En esta disciplina, la economía, como en tantas otras, pero en esta particularmente, los ingleses llegaron primero. Y entonces le pusieron nombre de todas las cosas, y como fueron los primeros, pues la nomenclatura suele ser la de los ingleses. Trabajo, labor. Vale, pues ¿qué es el trabajo? Vale, define recursos humanos. Ah, sin miedo. Vale. En el mercado de la mano de obra, recursos humanos. Y eso se compra y se vende en el mercado laboral. Y pequeño detalle, en el mercado laboral, el mercado de trabajo, ¿qué es lo que se compra y se vende? No, productos no. Bueno, más que el tiempo, sí, el tiempo. Pero más que el tiempo, que también la capacidad de trabajo de las personas, que eso tiene que ver con sus conocimientos y con su tiempo disponible. Pero como veremos más adelante, dentro del apartado del ámbito de la microeconomía, que los individuos, las personas, sí, reparten su tiempo entre trabajo y ocio. Y sistemáticamente, sin darnos cuenta, sistemáticamente estamos haciendo un análisis coste-beneficio de a qué dedicamos nuestro tiempo. A veces eso no es muy evidente, pero lo estamos haciendo. Decidiendo cuánto tiempo del que disponemos dedicamos a trabajar y cuánto del tiempo del que disponemos dedicamos a lo que no es trabajar, ocio. Y en función de cuáles son estos condicionantes, tus necesidades, pues esa disquisición es más o menos equilibrada o está totalmente desequilibrada a favor del trabajo o a favor del ocio. Suele pasar que en la balanza acabas dedicando más tiempo a trabajar que al ocio. Pero trabajas para eso, para intentar ganar, comprar tiempo libre. Lo que pasa es que a veces eso te lleva a trabajar y disfrutar. Pero bueno, a eso ya llegaré. El trabajo, por tanto, es capacidad de trabajo. ¿Sí? Y esa capacidad de trabajo, en términos económicos, la medimos de dos maneras.
La primera, más fácil y seguramente más evidente, es la que tiene que ver Muy por investigación. ¿no? Si fueras a hacer. Pues mira, la manera, gracias. La manera más fácil, más clara, más evidente de medir el factor trabajo es a partir del número de personas, ¿sí? Pero pequeño detalle, el número de personas que ¿qué? No, que producen, no. Que quieren trabajar. Entonces estamos jodidos. No. Eso es una rara. No, pero cuidado. Y al número de personas que quieren trabajar, en economía, ¿cómo les llamamos? ¿Tiene un nombre? Población activa. ¿Habréis oído hablar alguna vez de la población activa? ¿Sí? Pues mirad, fácil. ¿La población activa qué es? La población activa es aquella parte de la población de un país que tiene edad legal de trabajar. ¿Qué quieren trabajar? ¿Qué significa que quieren trabajar? Hablando en propiedad. Son personas que tienen trabajo o lo están buscando. Por tanto, como tienen trabajo y lo están buscando, de manera intuitiva decimos que quieren trabajar. Eso es la población activa. Aquella parte de la población, en edad legal de trabajar, que tiene trabajo o lo está buscando. ¿Cuál es la edad legal para trabajar? Pues mirad, en términos económicos se entiende que la edad legal para trabajar comprende a las personas de edades entre los 16 y los 64 años. Es verdad que dependiendo del país te puedes jubilar antes o después. En Francia 60 años, en España 67, ¿sí? Y subiendo, ¿vale? Pero estadísticamente hablando, entendemos que la población en edad legal de trabajar es el segmento de la población total de un país de edades comprendidas entre los 16 y 64 años. ¿Vale? Y por tanto, es, como decía hace un momento, la población en edad legal de trabajar es aquella parte de la población de un país de edades comprendidas entre los 16 y los 64. ¿De acuerdo? ¿Está aquí? Vale. Pues pregunta tonta. ¿Cuánta población tiene España, por ejemplo? 50. De hecho, Cuentan que una manera de saber cuál es el nivel de cultura económica de una persona es hacerle 3 preguntas. Solo 3 preguntas. En función de grado de respuestas a esas 3 preguntas, puedes calibrar si la cultura económica de esa persona es más o menos intensa. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? ¿Cuánto vale el Producto Interior Bruto? ¿Cuánto es el PIB, el Producto Interior Bruto de tu país? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es la población de tu país? Y tercera pregunta, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene tu país? Y en función del grado de respuesta a esas 3 preguntas, tu cultura económica es mayor o menor. ¿Sabéis cuánto vale el PIB de España? Sí, mucho, ¿no? Pero casi menos. Quedaros con esta cifra. Es algo más de
1 billón de euros. 1 billón. 1 millón de millones. Eso son 1,2 billones de euros. Eso es el valor de la producción de España en un año. Es el PIB. España tiene 47 millones de habitantes. ¿Y cuántos kilómetros cuadrados tiene? ¿Cuál es el país más grande de Europa? ¿O de la Unión Europea? No. Francia. Y luego, España. España tiene unos 500.000 kilómetros cuadrados. 500.000 kilómetros cuadrados, 47 millones, un billón de euros de PIB. Pues bien, ¿cuánto es la población en edad legal de trabajar en España? ¿Lo sabéis? Ah, sin miedo. Una cifra. Menos. Son unos 30 millones. De los 47 millones, 30 tienen edad legal de trabajar. Vale. ¿A quién hemos perdido de estos 30, entre los 47 y los 30? ¿A quién hemos perdido por el camino? Vale. A los menores de 16. Los menores de 16, ¿cuántos son? No muchos, pero 6. son unos 8 millones de personas. Son unos 8 millones de personas y bajando. ¿Sí? Vale. ¿Y a quiénes hemos perdido? Ahí 64. Sí, bro, sí. Ahí llegamos 9. Ahí llegamos. Vale. ¿Cuántos son los mayores de 64, de 65? Bueno, 64 años, 65. Hombre, no, si son matemáticas. Sí, he perdido 17, ¿no? Y aquí tengo 8. Luego estamos funcionando. No. Así es donde los metemos. Son mayores de 65 años. Y 100.000. Son 9 millones y subiendo. Y los 100.000 que no quieren trabajar, que es población. No, ya llegaremos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, pues de estos 30 millones que tienen edad legal de trabajar, ¿cuántos son población activa? Es decir, ¿cuántos tienen trabajo o lo están buscando? Que es como de preguntarnos cuántos quieren trabajar. No, cuidado. ¿Qué es la población activa? Aquella parte de la población en edad legal de trabajar que tiene trabajo o lo está. ¿Vale? Por tanto, un nini ¿qué es? Ni estudia ni trabaja, ¿no? Vale, pues si ni estudia ni trabaja, ¿es población activa? No. Ya veremos qué son o dónde están. Pero aquí no están. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los que trabajan y los que están. Vale. Y esa es la pregunta. ¿Cuántos son? De estos 30, ¿cuántos son población activa? 25. 23 millones. ¿Nos faltan? 7. Esos 7 que nos faltan, tachan, 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 son población. ¿Qué es lo contrario de activo? Por tanto, fieras. ¿Qué es conceptualmente qué es la población inactiva? Decídmelo, explicádmelo. La persona que no trabaja ni quiere buscar trabajo. Y que está en edad de Formalmente, son aquella parte de la población en edad legal de trabajar que ¿qué? que no trabaja. Que ni tiene trabajo Ni lo busca. ni lo busca. Porque si no tienes trabajo y lo buscas, eres activo. Vale, pues fácil. ¿Cuánto vale la población inactiva en España? Unas preguntas. Un 20% de la No, ¿qué 20%? 7. En total. 7 millones. 7. ¿Sí?
Sí. Para responder una pregunta, la que sea. Así buscamos la respuesta. No. Hay que escuchar. ¿Vale? Y eso sirve para todo. Porque a veces pasa que os pregunto. ¿De qué color es la tapa de este rotulador? ¿Sí? Y me decís, la pizarra es blanca. Y es verdad, la pizarra es blanca. ¿Pero es la pregunta que os he hecho? No. Por lo tanto, es escuchad o procesad lo que os están preguntando y en base a eso, luego primero os mordéis la lengua, pensáis y luego ya disparáis. ¿Sí? Vale, por lo tanto, los inactivos, ¿qué son? Repetimos. Decídmelo. Es una señal legal de trabajar. ¿Sí? Sí. Que trabajan y buscan trabajo. Y tienen trabajo y no lo están buscando. Vale. Pues aquí, ¿quiénes están? Vale, ¿quién ha obsesión? Vale, sí. Vale. Buscan los niños, ¿eh? No. Sí, están ahí. Es objetivo de vida esto. Vale. Ser niño. Pero los que no trabajan, ¿vale? Niños, ¿vale? Pero no son los primeros de la lista. No, son los estudiantes, ¿no? ¿Vale? Por los estudiantes, pero pequeño detalle. Porque yo diría que ninguno de los aquí También presentes. están los que trabajan. No, aquí están los estudiantes, pero pequeño detalle. ¿Qué estudiantes? Porque vosotros sois estudiantes. ¿Qué estudiantes? No trabajan y trabajan. No. Sí que tienen edad legal de trabajar. Pero son estudiantes que solo. No trabajan y quieren trabajar, solo estudian. Pues están estudiando y por tanto estudian y su actividad es solo. Y como solo estudian, ni trabajan Y buscan trabajo. ni buscan trabajo. Si eres estudiante y estás trabajando, ¿dónde vas? Arriba, población activa. Si eres estudiante y estás buscando trabajo, no tienes trabajo, no estás empleado, pero estás buscando trabajo, ¿dónde vas? Población activa. Por tanto, ¿aquí qué van? Los estudiantes que solo estudian. ¿Sí? Eso es el colectivo más importante dentro de la población inactiva. Este y otro, especialmente en países latinos. Los que trabajan en B. No. Los que trabajan en B, en J o en... ¿Sí? ¿Trabajan? Sí. Pues si trabajan, ¿dónde están? Arriba. Hablamos de términos de definición por la Sí, ni en términos... No, sí que hablamos en términos de edades porque es aquella parte de la población comprendida entre 16 y 64 años. Lo que no estamos hablando es en términos de contratos. De si el contrato es legal o está legalizado o no está legalizado. Cuando te encuestan, te preguntan, ¿usted tiene trabajo? Tú respondes sí o no, lo que te parezca, porque puedes mentir. Y lo que no puedes es dejar de contestar. Cuando te encuestan, el INE, para este tipo de información, tienes que contestar. No te puedes negar. Si no te multa. Entonces, población activa, entonces es que esté trabajando aunque no tenga contrato. También Claro, activo. porque te preguntan, ¿usted está trabajando sí o no? Va por encuesta más que por... Sí, yo te pregunto, soy el encuestador, te pregunto, ¿está usted trabajando sí o no? Si me respondes que sí, ocupado, ya no entro en detalles. No te pregunto si tiene contrato o no tiene contrato. Ya no te lo pregunto, porque sé que si te lo pregunto... Según si tienes un contrato legal o no, ¿vas a mentir o no vas a mentir? Yo te lo pregunto para reducir el riesgo a que me mientas, ¿vale? Sí. Estoy buscando trabajo, estoy en paro. Estoy buscando trabajo, no, en su ejemplo. No, pues entonces, inactivo. ¿Sí? Por tanto, aquí tengo los estudiantes, pero que solo estudian. Tengo aquí las amas de casa. Digo amas porque las amas de casa son una especie poco conocida. Amas de casa. Y cuidado con esto. Como en el caso de los estudiantes. ¿Qué son amas de casa?
Personas que se dedican al cuidado del hogar, ¿sí? Y solo eso, no trabajan fuera de casa. Es un trabajo. No, Y si cuidan de una persona mayor que tengo en casa. cuidado. ¿Qué es trabajo? Tienes solo una actividad, solo se considera laboral si está retribuida. ¿Vale? Si yo soy una ama de casa, ¿es trabajo? Sí, requiere una dedicación, pero si no está remunerada, no es actividad económica. Y por tanto, yo formo parte de la población inactiva. Cuentan que un economista de Cambridge, Pigou, contaba a sus alumnos que cuando un gran señor, se casa con su criada o se casaba con su criada, el Producto Interior Bruto del país disminuía. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo negociadas las condiciones del matrimonio, pero en cualquier caso, lo que preveía Pigou, ese economista, es que esa señora, esa mujer, al casarse con el gran señor, continuaba haciendo las mismas tareas que antes, pero sin cobrar. Por tanto, esa persona pasaba de ser... La población inactiva es toda aquella que no recibe ningún tipo de remuneración. No, que no recibe ningún tipo de retribución porque no tiene trabajo y tampoco lo está buscando. Porque si yo no recibo ningún tipo de retribución, pero busco trabajo, soy activo. ¿Vale? Aquí tengo también los ninis, ¿sí? Pero los colectivos más significativos dentro de la población inactiva son particularmente los estudiantes y las amas de casa. Y recientemente desde la pandemia para acá, desde el 20 hasta la actualidad, y también, dependiendo del país, lo que se llaman desencantados o desilusionados. Son personas que estaban buscando trabajo, pero no lo encuentran. ¿Sí? Se cansan de buscar trabajo, dejan de buscarlo. ¿Sí? O personas que, esto pasa particularmente en Estados Unidos, personas que a raíz de la pandemia consiguieron o recibieron del Estado una serie de transferencias cuantiosas. En el caso de Estados Unidos, si os acordáis, Donald Trump decretó durante la época de la pandemia, los primeros meses, transferencias directas a la población. Para algunas personas, esas transferencias representaban más que lo que ganaban todo el año trabajando. Y esas personas, de más o menos edad, da igual, que han decidido dejar de trabajar mientras reciben esa transferencia. Tienen una transferencia, pero el Estado les exige que hagan nada a cambio. ¿Tienen derecho a recibirla o no? Pero si tienen derecho a recibirla, la perciben. ¿Y qué hacen? Dejar de trabajar. No solo han dejado de trabajar, sino que ya no buscan trabajo. Y por eso en Estados Unidos, según qué tipo de actividades, por ejemplo, en el sector de la restauración, cuesta encontrar camareros. Amazon les cuesta encontrar gente que trabaje en los almacenes de distribución. Porque es gente que no trabaja. Perdonad, en el Reino Unido cuesta mucho encontrar camioneros, transportistas. Porque con el Brexit, esas actividades se desarrollaban fundamentalmente población inmigrada del este de Europa,
con el Brexit ese flujo de inmigración se ha frenado y hay población que ni aunque les paguen quieren trabajar. Dime. Los presos también se considerarían población inactiva. Las personas con algún tipo Y de invalidez, siempre y cuando esa invalidez les impida absolutamente tener que trabajar. ¿Sí? Pues una última cosa. La población activa, ¿qué es? Está buscando trabajo o trabaja. Por eso, la población activa la podemos dividir en dos, la podemos subdividir en dos grandes categorías. La población ocupada, que son los que están buscando trabajo y lo han encontrado. La población ocupada y los que buscan trabajo pero no lo encuentran, que son la población desocupada, desempleada o la población parada, como queráis. ¿Se entiende? ¿Vale? Pues en España, ¿cuánto vale la población ocupada? Récord histórico. Nunca hasta ahora en la historia reciente de España había trabajado tanta gente. Uno más. Unos 20 millones de personas. Por tanto, los parados son aproximadamente unos 3 millones. ¿Se ve? ¿Se entiende? Vale, pues si se ve, si se entiende, gran pregunta. Para desarrollar mi actividad económica, la actividad económica del país, ¿con qué gente puedo contar? ¿Con cuántas personas puedo contar? ¿Con los 3? No, con los 23. Con los 23, bien. ¿Y los 23 qué son? Vale, pues tachán, tachán, tachán. La población activa me mide la oferta de... No, me dice cuál es la oferta de trabajo. Y es como yo mido el factor trabajo. ¿Se entiende? Evidentemente, contra más población tenga, probablemente mayor será la cantidad de población activa. ¿Sí? Los ocupados, la población ocupada me define o me determina la demanda de ¿se ve? Sí, porque está en colores, pero el mercado laboral está equilibrado. Que es como preguntarnos, ¿la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo? No. Idealmente, ¿qué debería suceder? Idealmente, que todos los que buscan trabajo lo encontraran y estuvieran parados. Pero eso no siempre pasa. Y por tanto, fijaos, la existencia de paro en una economía evidencia un desequilibrio en el mercado laboral, porque no todos los que quieren trabajar, trabajan. ¿Sí? Y un pequeño detalle, que aquí no se ve reflejado, pero que os avanzo. La probabilidad que tienes de encontrar un empleo aumenta si tienes estudios. Igual no de lo que has estudiado, pero estadísticamente, contra mayor es tu nivel de formación, mayor es la probabilidad de encontrar empleo. ¿Vale? Punto 1 y punto 2. De esos 3 millones de personas, ¿sí? La mitad
son desempleados de larga duración, es decir, que llevan más de un año sin encontrar trabajo. Y de esa mitad, ese 1,5 millones, y de esa población, ese 1,5, la mitad, unas 700.000 personas aproximadamente, tienen un 40%, solo un 40% de encontrar trabajo. 5%. O sea, su nivel de empleabilidad es realmente bajo. Ahora, ¿de dónde quedaría? Aquellos trabajos que nadie quiere hacer, por decirlo de alguna manera. Si aquellos trabajos que nadie quiere hacer se reflejan en lo que se llaman vacantes. Vacantes no cubiertas. ¿Vale? Sí, por tanto, antes de continuar, factores de producción, 3, tierra, capital y trabajo. La tierra son los recursos naturales, ¿vale? El trabajo son el número de personas que quieren trabajar y se mide a través o a partir de la población activa que define la oferta de trabajo, ¿de acuerdo? Y el tercero de los factores que citábamos es el capital. ¿Sí? Borro esto y recupero. Capital que representamos con la letra K. Pues bien, importante. ¿Qué es el capital? Cuando en economía hablamos de capital, ¿a qué nos referimos? Va sin miedo, ¿a qué dirías que nos referimos? A todo lo que se invierte para producir. Más fácil. Cuando hablamos de capital, cuidado con esto, porque se presta confusión. Cuando hablamos de capital, nos referimos siempre a maquinaria o instalaciones técnicas, a la maquinaria, las instalaciones técnicas con las que cuenta una empresa o las que cuenta un país, si hablamos de infraestructuras, para desarrollar su actividad económica. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, cuando en economía hablamos de capital, no nos referimos al dinero. Sí, herramientas, máquinas, instalaciones técnicas, el local, Vehículos. sí, vehículos, sí, pero no es dinero. Comúnmente asociamos capital a dinero, ¿de acuerdo? Pues en términos económicos eso no es así. Esa es la paradoja. ¿Por qué se hace esa asociación entre capital y dinero? Pues por una razón. El capital son las máquinas, instalaciones técnicas con las que cuenta una empresa para desarrollar su actividad, ¿sí? Por tanto, el capitalista, ¿quién será? El capitalista, si el capital son las máquinas o instalaciones técnicas, el capitalista es el dueño de las máquinas. Es el empresario, ¿sí? Y se asocia el empresario, dueño de las máquinas, dueño del capital, por tanto, como alguien una persona con dinero, alguien que ha hecho fortuna. Pero no siempre era así. Lo que pasa es que la historia solo se acuerda de los vencedores. ¿Qué? No. Eso es el valor financiero de la empresa. Pero no estamos hablando de capital financiero. Cuando en economía hablamos de los recursos de producción, tierra, capital y trabajo, ese capital es capital físico. Son máquinas, instalaciones técnicas, que tienen un valor monetario. Sí, es verdad, luego lo vemos. Pero nos referimos a maquinaria e instalaciones técnicas. No estamos refiriéndonos al dinero. El dinero es capital financiero. ¿Sí? Y cuando estamos hablando del factor capital, nos referimos a capital físico. Máquinas e instalaciones técnicas. Esto no es dinero. Esto es capital físico. ¿Vale? Y por tanto son medios de producción o uno de los factores de producción. ¿De acuerdo hasta aquí? Por tanto, capital no es dinero. ¿Qué son? Máquinas. Máquinas. ¿Sí? ¿Os acordáis de esto? No os equivocaréis nunca. ¿Vale? Y lo decía antes y lo recupero ahora. Las empresas... La fábrica y el local también. La fábrica y el local también.
diferencia de propiedad contra un alquiler. Aunque sea de alquiler. Sí. Y el dinero que para que te permitiera el día a día el funcionamiento. Eso es capital financiero. ¿Vale? Pero no es el capital que No sería un bien físico como se llama. no es este capital, aunque tenga el mismo nombre. ¿Sí? En este aula, las sillas, las mesas, la pizarra, el ordenador, el proyector, ¿sí? El software, todo eso es capital. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta aquí? Y estos recursos, las empresas los utilizan ¿para qué? Para producir, ¿vale? Pues mirad, si lo que digo es cierto, esto esquemáticamente se puede, ¿cómo explotabas? No lo presentaré. Aquí, vale, muchas gracias. Vale, pues mirad, recapitulando, las empresas para producir, la Q es la producción. Esto es la producción. Es la producción de una empresa. Es la producción de una empresa cualquiera. Es la producción de una empresa cualquiera que fabrica un determinado bien o servicio. Pues bien, lo que estamos diciendo es que la producción de esta empresa que elabora este tipo de bien o servicio, ahora pondremos ejemplos, para desarrollar esta actividad, la empresa necesita recursos, factores de producción. ¿A que sí? Sí, sí, sí. ¿Cuáles? Tierra, Bien. Tierra, capital y trabajo. ¿Sí? Estos son los recursos o factores de producción debidamente organizados, coordinados, permiten a la empresa producir. ¿De acuerdo hasta aquí? Vale. Pues mira, importante, básico, fundamental, trascendental. Para producir necesitamos recursos, pero para producir, o el nivel de producción que podemos llegar a obtener, no es suficiente, o será mayor o menor, no solo en atención a los recursos o factores que contamos, sino también va a estar en función de esto que apunto aquí. Y esto que apunto aquí con la letra A no es otra cosa que lo que llamamos productividad. Está multiplicando. Y en este punto la pregunta es, ¿qué es la productividad? ¿Me podéis dar algún sinónimo de productividad? Más que el rendimiento, tiene que ver con la eficiencia, ¿sí? Y la productividad no es otra cosa que la eficiencia con la que se combinan o se organizan los recursos. Yo puedo tener trabajadores, yo puedo tener máquinas, pero en función de lo bien o lo mal que organice esas máquinas y esas personas, con los mismos recursos puedo obtener un mayor o menor rendimiento. ¿Puedo producir más o puedo producir menos? ¿Se entiende? Por tanto, mi capacidad de producción, súper importante que lo recordéis, más allá de la asignatura, para vuestra formación, la capacidad de producción de una empresa, ¿de qué depende? Siempre de los recursos con los que cuenta o de los recursos que puede disponer, pero también de la productividad, la habilidad con la que es capaz de organizar esa producción. Si soy hábil
a los recursos les sacaré un mayor partido, poder producir más. Si soy un desastre organizando, con los mismos recursos, produciré menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Vale, pues si se entiende lo que estoy diciendo, vamos a comprobarlo. ¿Lo tenéis? Vale. Pues supongamos el caso de una economía o un país donde, por simplicidad, existen, en el caso de un país donde, por simplicidad, existen solo dos tipos de bienes, dos tipos de bienes, dos tipos de productos. Alimentos para poder comer y ropa, tejido, ¿sí? Hay dos tipos de bienes, alimentos y tejidos. A la producción de alimentos la simbolizamos de esta manera, a la producción de tejidos la simbolizamos de esta manera. ¿Vale? Y en esta economía donde existen dos bienes, además existe, por simplicidad, un único recurso. Ese único recurso es el trabajo. Que por lo general, en cualquier proceso de producción, suele ser el recurso más relevante. Pues bien, para producir alimentos necesitaremos recursos. ¿Qué recursos? El que disponemos, el trabajo, y por tanto, L sub A o sub ALI, que son las horas de trabajo que destino a la producción de alimentos. Y siguiendo la misma lógica, L sub T es la cantidad de horas de trabajo, la cantidad de tiempo que yo dedico a producir tejido, ¿de acuerdo? Pero para producir una cantidad de producto determinada, la que sea, no basta con tener recursos. También depende de la productividad. Pues me invento el valor. Un medio, ¿qué va a ser? A riesgo de defender vuestra inteligencia. Un medio que va a simbolizar. Va, sin miedo. La productividad del 50%. No. Vamos por partes. Esto es la productividad. ¿Se acepta que esto es la productividad? Vale. Y se acepta que 1 entre 10 es la productividad. Vale. Sinónimo de productividad. Bien, vale. Pues aquí abajo. Un décimo, ¿qué es? ¿La productividad de qué? ¿El rendimiento de qué? Sí, esto vale 0,1. Sí, vale. Esto es la productividad. ¿Es la productividad en qué ámbito? En la producción del tejido. ¿Es la productividad el sector del tejido? ¿Sí? 1 entre 10 es 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 0,1, ¿qué? Pues nada. Eficiencia. 0,1 eficiencia. Si aíslo esto, un décimo, y esto que está aquí multiplicando lo paso aquí, dividiendo. ¿Sí? Pues mirad, ¿cómo se mide la productividad en un sector? Por ejemplo, el del tejido. Dividiendo qué entre qué. La productividad se mide siempre poniendo en relación producción entre recursos empleados, en este caso, producción entre horas de trabajo.
supongamos que la producción de alimentos se mide en metros. ¿Sí? Y las horas de trabajo se miden en horas. ¿Sí? Por tanto, este 0,1 que son 0,1 metros por hora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale, pues si se entiende lo que estoy diciendo, interpretadme este 0,1. Ya tardáis. ¿Qué me está diciendo este 0,1? ¿Qué me está diciendo este 0,1? Que tardaré 10 horas en hacer un metro de tela. Sí. O dicho de otra manera, que en una hora 10 horas para un metro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? Seguro, ¿eh? Vale. Pues a riesgo defendemos inteligencia. Un medio que es la productividad de qué? La productividad en el sector de los alimentos. ¿De acuerdo hasta aquí? Vale. Esto es un medio. Un medio es 0,5. ¿Sí? Y una vez más, este 0,5 ¿qué es? Es el resultado de dividir la producción, en este caso de alimentos, ¿sí? Entre las horas de trabajo que pueda destinar a la producción de alimentos. Supongamos que la producción de alimentos la mido en toneladas y la producción de trabajo la mido en horas. Luego, este 0,5 ¿qué será? 0,5 toneladas por hora. Interpretadme este valor. ¡Ah, sin miedo! Que con una hora fabricaré media tonelada. ¿Vale? O si queréis, con 10 horas fabricaré 5 toneladas. ¿Se ve? Vale. Pues si se ve, ¿se entiende? Vale, vamos a comprobarlo. ¿En qué sector de estos dos es más productivo? De la alimentación. Estamos hablando de toneladas y otro de metros, pero Pues, bien que leo. Uno estamos hablando de toneladas. y el otro estamos hablando de. Por tanto, no se puede comparar. No depende de nada. Estos son toneladas, ¿no? Estos son metros. Pues ya está. O sea, Si lo comen, no curran por él. no. Pero este valor no se puede comparar con. Porque las unidades son diferentes. Por tanto, solo puedo comparar las mismas unidades. Si habláramos entonces de hectáreas trabajadas. Si arriba fueran hectáreas y abajo fueran hectáreas, sí, pero no es el caso. Y si el tejido lo pesamos, O si el tejido lo pesásemos, pero no es el caso en este caso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por tanto, solo podemos comparar. ¿Qué tendremos a comparar? Fijaros, nos fijamos en los números, pero nos olvidamos de las. Unidades. Y las unidades son importantes. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Seguro? Vale. ¿Puedo borrar? Porque, espera, que aparto. Porque justamente ahora que empezó la temporada de gráficos. Soy una economista, si tu gráfico no es nada ni nadie. Esto lo entendéis, ¿no? Vale, pues ahora vamos a graficarlo para ver si realmente es así o no. ¿Puedo borrar? ¿Y así? Mientras yo voy borrando. Supongamos que en esta economía, no lo he dicho antes, lo apunto ahora, el único recurso, como decía antes, es el trabajo, ¿sí? Solo, por simplicidad, solo hay trabajo. Y supongamos que en esta economía el total de horas de trabajo son 100.
100 horas. ¿Por qué 100? Porque sí, me lo acabo de inventar. ¿Vale? Pero lo que va a tener que cumplirse siempre es que la totalidad de las horas, las 100, siempre van a ser el resultado de sumar las horas que dedico a la producción de alimentos y las horas que dedico a la producción de tejido. Las horas que dedico a una cosa, las horas que dedico a otra, me van a sumar siempre 100. Parece lógico, ¿sí? ¿Sí? Vale. ¿Seguro, Vale. Pues mientras yo borro la pizarra, pregunto, si todas las horas de trabajo, si todos mis recursos, esas 100 horas, las dedico a la producción de alimentos, ¿cuántas toneladas de alimentos voy a ser capaz de producir en este país? 50 toneladas. 50. ¿Todo el mundo ve dónde salen las 50? Vale. En cualquier caso, para tenerlo siempre presente, me pinto aquí arriba esto de aquí. ¿Sí? Dibujo los ejes de coordenadas como estos de aquí. Sí. Dibujo los ejes de coordenadas como estos de aquí. En el eje vertical, en este primer eje vertical, mido la producción de alimentos. ¿Sí? Y en el eje horizontal, mido la cantidad de horas de trabajo que dedico a la producción de alimentos. ¿Sí? Me dibujo otros ejes de coordenadas como estos de aquí, donde en el eje vertical mido la producción de tejido y en el eje horizontal mido la cantidad de horas que puedo destinar o que destino a la producción de tejido. Las horas de trabajo las mido en horas precisamente y la producción de alimentos la mido en términos de toneladas y la producción de tejido la mido en términos de metros. Si no dedico recursos, si no dedico ninguna hora, recursos por tanto, a la producción de alimentos, ¿cuál va a ser la producción de alimentos? Si no destino ningún tipo de producción, si no destino ningún tipo de recurso a la producción de alimentos, la producción de alimentos será 0. Si destino las 100 horas de trabajo, supongamos que están aquí, si destino el máximo de horas a la producción de alimentos, ese máximo van a ser 100 horas. Y eso que os preguntaba hace un momento, con estas 100 horas, ¿cuál va a ser la producción de alimentos? 50. ¿Todo el mundo ve de dónde sale eso? Vale, pues me dibujo aquí, o represento aquí, esa producción. 50 toneladas. ¿Y estas 50 toneladas qué son? La producción de alimentos máxima, es la máxima posible. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, sí, se ve, ¿se entiende? Pues mirad. Yo solo puedo producir esta cantidad de alimentos cuando destino a su producción la totalidad de mis recursos. Donde confluyen estas dos coordenadas, a este punto gordo de aquí le llamo F1. ¿Por qué? Porque sí. Le voy a explicar por qué. ¿Sí? ¿Vale? Tengo ese punto gordo de ahí, le llamo F1. Tengo este otro punto gordo de aquí abajo, menos 2, los 1. Esta línea es una función que llamamos función de producción.
En nuestro caso, función de producción, ¿de qué tipo de producto? Y alimentos. Y esta representación gráfica de la función de producción de alimentos es la representación gráfica de precisamente esto de aquí. Esto es la expresión matemática de la función de alimentos. Por tanto, la función de producción, ¿de qué nos informa? Sin miedo. Esta función, ¿qué nos explica? ¿Qué nos dice? La productividad. No, la productividad no, todavía no. La producción. La producción que yo puedo llegar a elaborar de alimentos en función de los recursos, las horas que destino a su producción. ¿Sí? Por tanto, y que yo pueda producir más o menos ¿de qué depende? Aquí de recursos. Depende de los recursos que le dedique. Si dedico la totalidad de horas, la producción es máxima. Si dedico la mitad, el punto de aquí, le llamo B. ¿Por qué B? Porque sí. Si la producción de alimentos se sitúa en este punto B y la producción asociada es 25 toneladas, la producción de alimentos en este punto B de 50 toneladas, ¿cuántas horas de trabajo estoy dedicándole? 50. 50 horas, ¿sí? Lógico. Pero también pudiera ser que hubiesen variables, es decir, si mi trabajo, que la infraestructura me pesa más, todo eso no se tiene en cuenta aquí ahora. De momento no. ¿Pero se entiende la lógica? ¿Sí? Vale. Pues, mirad, ¿puedo pasarme del punto F1? ¿Puedo estar a la derecha del punto F1? Si fuese más eficiente, sí. Mira, con los recursos que tengo, Con la eficiencia que tengo, no. no. Con los recursos que tengo y la eficiencia que tengo, la productividad que tengo, no. Por tanto, mirad. Los recursos, en este caso las de trabajo, imponen un límite de la producción, porque los recursos son limitados, ¿vale? La escasez de recursos que establece un límite máximo, un máximo de producción. A esta producción máxima se la llama producción potencial. A esta máxima producción posible se la llama producción potencial. Por tanto, ¿qué es la producción potencial? La máxima producción posible. ¿Y cuándo se alcanza la máxima producción posible? Cuando se destinan todos los recursos. ¿Se ve? ¿Se entiende? Vale. ¿Seríais capaces de dibujar, representar gráficamente la función de producción de tejidos? ¿O sea, tardáis? Sí, dibujadla. Hagan unas 100 horas, ¿no? También. ¿Qué hemos hecho? Si no destino recursos, la producción será cero. Si destino las 100 horas, todos los recursos, si destinase todos los recursos, los máximos posibles, los que cuento, a la producción de tejidos, si destinase las 100 horas a la producción de tejidos, ¿cuál sería la producción máxima de tejidos que podría llegar a alcanzar? 10 metros. Si estos 100 tienen entre 10, sí. 10 metros. 10 metros. No me líes. ¿Y 10 metros qué es? La máxima. La máxima producción posible. Y esta máxima producción posible se alcanza cuando destino todos los recursos con los que cuento a esta máxima producción posible. A esta máxima producción posible le llamo producción potencial. Tengo 2 puntos, ¿sí? Si los uno,
si lo 1, lo que encuentro, que es este gráfico que encuentro, tiene un nombre. ¿Cuál? La frecuencia de producción. No, frecuencia no. La función. Función. No. Función de producción. Esta es la función de producción. Esta es la función de producción, en este caso, de tejidos. ¿Qué es la producción potencial? La máxima posible. Y fijaos en el gráfico, tanto en este como en este otro, la producción potencial es un punto determinado. El F1 o el F2. Y en este gráfico, en el del tejido como en el de los alimentos, fijaos, yo alcanzo la máxima producción posible, esa máxima producción posible se obtiene, se alcanza cuando estoy dedicando a esa actividad todos los recursos. Pero ese mismo punto me está demostrando que como los recursos son limitados, la escasez de recursos o la limitación de los recursos me acaban poniendo un límite máximo de producción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Vale. ¿Puedo producir a la vez 50 toneladas de alimentos y 10 metros de tejido? No, por eso tengo 100 horas. No, porque solo tengo 100 horas. Y por tanto, si quiero producir 50 toneladas de alimentos, si estoy en este punto de aquí, Estarás en el cero de allá. estaré en el cero de... Sí. Ah, ya. ¿Sí? Este es el punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, si estoy en el punto F1, ¿sí? Del gráfico de los alimentos, si quiero producir más tejido, ¿qué significa? Producir tejido porque no estoy produciendo nada de tejido, ¿qué debo aceptar? Claro, para producir más tejido tengo que aumentar las horas, ¿sí o no? Pero si le aumento las horas, ¿lo veis? Por lo tanto, que tengo que decidir cuánto tejido produzco y cuántos tejidos produzco y cuántos alimentos dejo de producir. Y el economista se dedica a esto, a decidir si estamos en el punto B, en el punto F1 o cualquiera de los otros. Y decidir, como veremos hoy, no es gratis. Porque pasar del punto F1 del gráfico de los alimentos al punto B, ¿tiene algún coste? Sí, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Qué ventaja tiene pasar del punto F1 al punto B del gráfico? Gano 50 horas. Vale, vale. Y esas 50 horas que gano o que ahorro o que... Me dan 5 metros de tejido. Me dan 5 metros de tejido. Aquí estará el punto B. 5 metros de tejido en el punto B. Y ese punto lo alcanzaré si le dedico 50 horas. Luego, fijaos, producir más tejido, pasar de una producción 0 de tejido a una producción de 5 metros, ¿tiene algún coste? Sí, 25 toneladas de alimento. Tiene el coste de 25 toneladas de alimentos. Luego, cuando tomo decisiones sobre qué hacer o qué no hacer, no es gratis. Porque como los recursos son limitados, no lo puedo tener todo. No lo puedo producir todo. Y por tanto tengo que decir qué produzco o qué dejo de producir. Y a cada decisión que yo tomo, implícitamente o explícitamente, tiene un coste. ¿Se entiende? Sí. Dime. Una pregunta, ¿el punto 00 de la función de producción de alimentos Sí. sería el punto F2 de la función de producción de tejido? Sí.
porque aquí, ¿cuándo es la producción de alimentos? De este punto, 0. Si no estoy destinando ningún recurso a la producción de alimentos, significa implícitamente que estoy destinando toda la producción a tejidos. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Vale, pues 2 cosas más, hacemos el descanso, ¿vale? En este gráfico del tejido, pero lo podía plantear para el de alimentos. ¿Puedo rebasar el punto F2? ¿Puedo situarme a la derecha del punto F2? No con los recursos que tengo. No con la productividad que tengo. ¿Qué tendría que pasar para que la máxima producción posible aumentara? ¿Qué tendría que pasar? O aumentar las horas a la productividad. Aumentar los recursos. ¿Qué tendría que pasar para ubicarme en este punto gordo de aquí? Supongamos F3. Las horas a la productividad. No. Si paso al punto F2 al punto F3, exactamente qué es lo que ha pasado. Invertir no parecía. Sin miedo. ¿Qué es lo que ha pasado? Tengo más recursos y obtengo más Vale. productos. Que tengo más recursos. ¿Han aumentado las horas? Bien. No, si esto es manual y lo pasamos hacemos un cálculo tecnológico. Vale. Pero, sí, pero en este caso, vale, espera. Lo que estoy diciendo es coherente. Pero aunque es coherente, que lo es, la pregunta es, viendo este dibujo, viendo esta gráfica, ¿qué es lo que ha Ha pasado? aumentado horas. ¿Veis que las horas... ¿Ves qué? Significa que las horas de trabajo han aumentado, ¿sí o no? Sí. Supongamos que han aumentado hasta 125. ¿Por qué 125? Me lo acabo de inventar. Si tengo 25 horas más, la producción máxima de tejidos ya no será de F1, sino que será de F2. Será 12,5 metros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale, pues si se entiende lo que estoy diciendo, os pregunto, ¿por qué pueden haber aumentado las horas de trabajo? La demanda. No, Aumenta la población activa. porque aumenta la población activa. Bien, bien. ¿Por qué ha aumentado la población activa? ¿Por qué ha aumentado la población activa? ¿Sí? Vale, ¿sí? ¿Lo veis? Vale, y ahora es cuando os pregunto, ¿y por qué puede haber aumentado la población activa? Porque parte de la inactiva haya pasado a ser activa. Pues una explicación es porque parte de la inactiva ha pasado a ser activa, es una explicación. ¿Alguna más? Nacimiento. Porque ha aumentado la población en edad legal de trabajar. Y la población en edad legal de trabajar puede haber aumentado porque ha habido más nacimientos o ha aumentado la inmigración. Si ha habido más nacimientos, seguro, si ha habido más, si la causa es un aumento de los nacimientos, significa que esos nacimientos se produjeron Hace 16 años. si hace 16 años. ¿Vale? Si es inmediato, puede ser porque la población inactiva ha pasado a ser activa o porque ha aumentado la... ¿Vale? Porque los que estaban como trabajaban entornados también. Sí, porque tenía población parada que se ha empleado. Pero eso ya los tenía en la población activa. Sí, pero no debían trabajar lo que Vale, estaban buscando. pero cuidado, ¿sí o no? Pero la oferta de trabajo ya estaba contado, ¿no? Si estaban buscando la activa ya. Sí, bueno. Si estoy en el punto F2, el F2, ¿hay paro? Si la producción es la máxima, ¿hay paro? Es todos los recursos que tengo los estoy empleando. Por tanto, en el punto F2, ¿se entiende? Por eso
al punto este le llamamos, le llamamos F. F de full. ¿Full qué? Full employment. ¿En español? Pleno empleo. ¿Y qué significa pleno empleo? Que todos los que quieren trabajar, trabajan. ¿Se entiende? Si estoy en el punto F2, seguro que todos los que quieren trabajar, trabajan. Y por tanto, si aumenta la población activa, solo puede darse porque hay inactivos que pasan a ser activos, ¿sí? O porque ha aumentado la población en edad legal de trabajar. Y eso puede pasar porque hace 15 años o tiempo atrás aumentaron los nacimientos y tengo más población, o porque ha aumentado la inmigración. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale. Si este fuera el gráfico de la economía española y estamos en el punto F2, no, bueno, vale, pongo otro ejemplo. Os pongo otro, pero es igual. Me sirve para España, me sirve para Estados Unidos, me sirve para Japón, me sirve para China, no es broma. Supongamos que estamos en el punto F2. ¿Qué le está pasando a la economía española, a la economía de Estados Unidos? ¿Qué pasa con ese punto F2? Ya no se puede producir. No, se está moviendo. Ya os lo avanzo, se está moviendo hacia el punto F3. Pero ¿dónde está el punto F3 de la economía española, de la economía de Estados Unidos, la economía de Japón, la economía de China? ¿Qué le pasa a la población española? Está envejeciendo. ¿Qué le está pasando a la población de China, de Estados Unidos? Que está envejeciendo. Y Estados Unidos no solo que están envejeciendo, sino que hay gente que dice, dejo de buscar trabajo, me paso a los inactivos. Y por tanto, este punto F2 para España, para Estados Unidos, está bajando. ¿Y que está bajando qué significa? Que la capacidad de producción máxima baja. Y si nuestra capacidad de producción máxima es menor, cada vez es menor, nuestro nivel de renta, de riqueza va a ser cada vez menor. Es decir, el envejecimiento de la población no se empobrece porque contamos con menos recursos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale, pues antes de hacer el descanso, ¿cómo se puede arreglar eso? Haciendo más. Sí, no, sociedades, pues que crezcan más, sí, niños, sí, alejo, sí, pero desde que los niños nacen hasta que entran al mercado laboral pasan 15 y 16 años. Y entonces igual estamos muertos. Hay que convencer a los personas de casa. Aparte, no basta con decir crecer y reproducíos, porque al ser estas nenas tienen un coste. Hay que mantenerlos. Es más. Cuanto mayor es el nivel de riqueza de un país, menor es la tasa de natalidad. Aquí no se da, porque no tenemos nada cerca. Uy, pero sí. Si tú miras la evolución de la tasa de natalidad desde los años 60, 70 hasta la actualidad, si cuentas el número el nivel de riqueza ha aumentado. España era un país en vías de desarrollo en los años 60. Era un país en vías de desarrollo en los años 50, 60. Ahora ya no. Ahora es un país de renta media alta. Estamos entre los 25 países más ricos del mundo mundial. Sí, te puede parecer, ya, pero ¿cuántos países hay en el mundo mundial? Bueno, eso varía de un año para otro, pero en general están en torno a 200, ¿sí? De esos 200, ese ranking, España está en el 25. ¿Podemos estar mejor? Sí. Sí, pero el mango, sí. El mango es el más rico del resto. Bueno, la Mansi esta semana Pero lo que es decir, que podíamos estar mejor.
Sí, que podríamos vivir mejor, seguro que sí. Pero a pesar de las circunstancias, si tú abres el foco y dices, bueno, en el mundo, ¿cuántos países hay? 200 en el, y o sea, más grande, más pequeño. Estamos en el 25, no está mal. Que son los mínimos, pues yo creo que cada vez van más. Sí, pero espera, pero déjame seguir el razonamiento. Esa posición en el ranking, desde los años 50 y 60 hasta la actualidad, la hemos ido mejorando. ¿Sí? ¿Vale? Y ese progreso económico ha ido acompañado con un descenso de la natalidad. El número de hijos por mujer en edad fértil ha pasado de casi los años 50, casi 4, a la actualidad menos de 2. La verdad es 1 y pico, pero que es 1. Y cuando las mujeres en un país tienen menos de 2 hijos, ¿sí? Ya no se cubre en términos de demografía lo que se llama la tasa de reposición. Ya no llegas a compensar la gente que se muere. Y por tanto, con el tiempo, tu población no solo que envejece, sino que disminuye. Y eso es lo que les está pasando a la mayoría de países desarrollados, entre los cuales España. En este punto 3 se está moviendo para atrás. Pero respecto a otros países que nosotros tenemos la edad más alta de población, vemos que otros países. No, España es uno de los países donde el envejecimiento es más notable. También es verdad que España es uno de los países del mundo mundial donde la esperanza de vida, tanto al nacer como cuando cumple 65 años, es más alta. La esperanza de vida en España está en torno a los 81, 82 años y subiendo. Pero cuando te has jubilado, te has jubilado. ¿No? Tienes más gasto y menos fuerza productiva, menos recursos, ¿entiendes? Entonces, la única manera de paliar esto de manera rápida es vía inmigración. Porque desde que damos la orden de hay que producir más hijos, hasta que eso resulta, pasan 15, 16 años. 1, 2. Si queremos que los hijos estén formados, pueden ser 25, 26 años. 3. Si cada mujer tiene un solo hijo, con eso no nos alcanza. ¿El qué? Sí, claro. Y no se considere todo esto. Un último cosa. Bueno, ya iba a hacerles. En Alemania, durante la crisis de los refugiados, para poneros un ejemplo, todas las personas que procedían de Siria, Irán, Irak, ¿sí? Que venían o querían entrar en Europa. Su objetivo era llegar a Alemania. Y muchos lo han conseguido, otros están en campos de refugiados, pero muchos su objetivo era llegar a Alemania. ¿En Alemania qué hacían cuando llegaban? Muy fácil. Primera cuestión, para saber quién tenían y quién no tenían en el país, tomaban nota de todos los que entraban. Y a medida que van entrando, aparte de preguntarle, bueno, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Le preguntan, ¿y usted qué sabe qué hacer? ¿Qué oficio tiene? ¿Qué carrera tiene? Y en algunos casos, como en Dinamarca, además, ¿qué patrimonio tiene? Pero bueno, en Alemania es, ¿usted qué sabe hacer? ¿Y qué hacían con esa gente? La mano de obra que les faltaba en el país porque está envejeciendo, porque o hay vacantes que no se cubren, a eso se los quedaban. Porque era población joven y formada. Y los que no decían, yo no me los puedo quedar todos. El resto del país tiene que contribuir. Por tanto, el futuro de los países avanzados depende de la inmigración. Y la población joven que inmigra, ¿dónde está fundamentalmente? O está en América Latina
o está en África. Los migrantes de abajo y vienen con no ganas de trabajar, sino ganas de... Pero no todos, pero no todos, porque, fíjate, la mayor parte de inmigrantes que llegan a España, si hablamos de España, llegan en avión. Llegan en avión. Lo que pasa es que es más... tenemos la sensación, por las noticias y otras fuentes de información, que la mayoría llegan en España del norte de África y por patera. Pero eso es un contingente limitado. Luego, esa gente si delinque, no lo suele hacer por vicio, sino es por necesidad. O no tienen recursos, no tienen empleo y acaban robando. Robando. Pero el problema es que esa gente ha accedido al país de manera ilegal y no tiene ni oficio ni beneficio. Y en gran medida, si no somos conscientes de que dependemos de la inmigración y que eso hay que regularlo y articularlo, y siendo egoístas o no, sacarle partido el beneficio propio, pero para llegar a este tipo de conclusiones, esos análisis que estamos haciendo en primero de carrera, hay que tenerlos muy claros. ¿Se ve? ¿Se entiende? Pues hacemos el descanso ahora sí de verdad y luego más y mejor.